Hubo una discusión y es cuando ella decide tomarse unas pastillas y quitarse la vida. No me intimidas, Carmen. Por años ha estado asustando a muchas personas en este lugar. Acabo de sentir como si algo me estuviera tocando la mano. ¿Tuviste eso? También. Es imposible. Al que la alarma suene en el cuarto. Estoy sintiendo como un dolor en el estómago. Hay cosas en este mundo que nunca entenderé. Yo busco respuestas. Mi nombre es Bruce J. Desde que era un niño he tenido encuentros con lo desconocido. Es por eso que he emprendido una búsqueda, acompañado por un camarógrafo, quien documentará todo, donde estaré en estos lugares desde el anochecer hasta el amanecer, sin editar. Esta es mi evidencia. Yo soy La mansión Levy, también conocida como La Rambla, fue construida en el 1932 por el ingeniero y arquitecto Don Francisco Levy González. El objetivo original de esta mansión era que fuera un hotel y casino, pero tales planes nunca se concretaron. Los planes cambiaron y surgió una nueva empresa comercial. Cerca de la casa abandonada yacen las ruinas de la primera planta embotelladora de agua en Puerto Rico. Gracias a un manantial cercano conocido como Santa Rosa, entonces es que el edificio se convirtió en una fábrica embotelladora de agua. Una serie de puentes y canales conectan el edificio con el manantial, lo que fue una hazaña de ingeniería única para el Caribe en ese momento. Se cree que la fábrica también está conectada por un sistema de túneles que conducen a varios lugares en el pueblo de Lares. Pero este lugar tiene una historia de siglos de antigüedad. Se dice que hace cientos de años atrás, un grupo de hombres estaban en busca de un lugar para erigir una iglesia. Eventualmente, acordaron construirlo sobre el manantial natural sin saber de la existencia del agua. Una mujer del grupo les advirtió sobre el manantial y les explicó que cualquier estructura construida sobre él sería destruida. Según el líder del grupo, que era un fraile franciscano, ella era un ángel de Dios. También dijo que el lugar se conocerá como La Rambla y el manantial como Santa Rosa. Luego, la mujer desapareció y dejó atrás su halo verde antes de que el manantial se llenara de agua. La leyenda dice que hoy, el halo todavía se cierne sobre el manantial por la noche. También existe una leyenda que no es tan angelical. Se trata de una joven de nombre Valentina, la cual murió ahogada. Son muchas las personas que han visto aparecer a esta mujer, cuyo cuerpo ahogado nunca fue rescatado del río. También hace varias décadas atrás, en ese mismo río, falleció otra mujer de nombre Iluminada. Pero la historia trágica que marcó a la mansión Levy fue la muerte de Carmen Laura Levy Cumpiano, hija de Don Francisco Levy González, el arquitecto de esta casa, y Laura Cumpiano Polaco, quienes fueron los dueños de La Rambla. Se dice que Carmen Laura se enamoró de uno de los sirvientes de la casa que era de color y quedó embarazada. Carmen Laura un día le contó la verdad a sus padres y estos se molestaron, diciendo que nunca aceptarían esa relación y ese bebé. Carmen Laura corrió hacia su habitación y se encerró hasta el otro día. Su madre Laura le pareció extraño que Carmen Laura no bajara a desayunar, así que decidió subir a la habitación de Carmen Laura. Le tocó a su puerta, pero esta no respondía. Intentó entrar, pero estaba cerrada. Ella le avisó a Don Francisco. Francisco va, tumba la puerta para encontrarse a Carmen Laura sin vida en el suelo, con un frasco de pastillas en sus manos. Esto fue un golpe duro para la familia, los cuales terminaron abandonando la mansión y enterrando todas las pertenencias de Carmen Laura alrededor de la casa. Nunca más regresaron a este lugar. A los pocos meses, Francisco Levy murió de un infarto por la pérdida de su hija. Pero fue más porque varias personas fueron donde él para decirle que en la mansión durante las noches se escuchaba una mujer en agonía y que se veía una mujer joven en una de las ventanas de la casa, justamente en la ventana donde falleció Carmen Laura.
El corazón del padre dolido no aguantó. Las personas de este pueblo no se atreven a pisar esta casa durante las noches por miedo al fantasma de Carmen Laura. Se dice que todas las noches se escucha una mujer en llanto, agonía y gritando. Muchas personas alegan haber visto la aparición del fantasma de una mujer caminando por la casa, asomándose al balcón y por las ventanas. Sonidos que provienen de la casa como puertas abriéndose y cerrándose. La aparición de un hombre por el jardín caminando hacia la casa. Las personas que han entrado a la casa de noche dicen haber escuchado la voz de una mujer que pide ayuda y dice: mi bebé. La mansión abandonada ha sido usada por sectas satánicas para hacer rituales. Muchas personas alegan que en el balcón han visto al mismo diablo. Son estas historias y estos hechos sobrenaturales los que hacen que un pueblo entero le tenga miedo a esta casa. Esta es la razón por la que decidí venir a la mansión Levy y capturar evidencia contundente de lo que ocurre aquí. La investigación acaba de comenzar. En estos momentos voy a estar entrando aquí a la Rambla. Por primera vez en la historia, este lugar, esta noche, es investigado. Ya dentro de ese cuarto hay una alarma. Dentro de ese cuarto hay una cámara. En caso de que algo pase, ahí dentro se va a activar la alarma. En caso de que la alarma no se active, hay una cámara que puede capturar lo que sea. También, donde alegadamente se aparece esta mujer, está un K2 meter. Un K2 meter básicamente es este artefacto que lee campos electromagnéticos. Me explico. Los fantasmas, espíritus, son energía. Transmiten energía. Al algo acercarse al K2 meter, que lee campos electromagnéticos, las bombillitas se van a prender. Estamos en un lugar donde no hay ningún tipo de electricidad. Nada de eso. Quiere decir que si esas luces se prenden, es que estamos teniendo algún tipo de manifestación en esa área. Caminemos al balcón. Estamos en el balcón. Según muchas personas alegan, en este lugar se ha visto la aparición de Carmen, la chica que falleció aquí, la chica que se cometió el suicidio, se envenenó con unas pastillas debido a su gran amor. En mis manos tengo un Mel meter debido a su gran amor. En mis manos tengo un Mel meter. Mel meter lee campos electromagnéticos, pero también detecta la temperatura. En estos momentos estamos teniendo, pero también detecta la temperatura. En estos momentos estamos teniendo 72 grados Fahrenheit, 73 grados Fahrenheit. Un cambio de temperatura que ocurra significa que algo se está manifestando en estos momentos. Pero por lo contrario, ahora mismo no hay nada. Veamos lo que ocurre. Veamos lo que ocurre. Vamos a hacer una sección de EVP, Electronic Voice Phenomenon. Básicamente, esto recoge las voces de los muertos, en otras palabras. Sección de EVP en el balcón. Carmen. Vamos a hacer una sección de EVP, Electronic Voice Phenomenon. Básicamente, esto recoge las voces de los muertos, en otras palabras. Sección de EVP en el balcón. Carmen, si te encuentras aquí, por favor, ¿me podrías decir algo?
¿Me podrías decir algo? En mis manos tengo una grabadora que puede grabar tu voz. En mi otra mano tengo un artefacto que puede leer y puede detectar si tú estás aquí. Si estás aquí, que puede leer y puede detectar si tú estás aquí. Si estás aquí, podrías hacer algún tipo de ruido. Por favor, acércate, ven. Carmen, ¿estás triste? ¿Estás triste porque tuviste que dejar a tu novio, a tu prometido? Carmen, ¿tienes miedo de quedarte aquí por el resto de tu vida y no buscar la luz, escaparte? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Por favor, acércate, ven. Carmen, ¿estás triste? ¿Estás triste porque tuviste que dejar a tu novio, a tu prometido? Carmen, ¿tienes miedo de quedarte aquí por el resto de tu vida y no buscar la luz, escaparte? Carmen, ¿todavía sigue enamorada de tu prometido, el empleado de tu papá? El empleado de tu papá. Carmen, ¿cómo te sientes de que tu papá no te quiera con tu novio o con tu prometido? ¿Te sientes mal? ¿O con tu prometido? ¿Te sientes mal? ¿Qué tal si yo te digo que tu prometido anda con otra mujer? ¿Te molesta? ¿Que te tomaste unas pastillas en vano? ¿Te molesta eso? ¿Que solamente se quería casar contigo por el dinero? No importa, Carmen. Él no te quería a ti. Quería el dinero. ¿Te molesta eso? Quería el dinero. ¿Te molesta eso? Si me ven que estoy hablando de esa manera, es que estoy tratando de provocar una manera de buscar respuestas a lo que ocurre aquí. Una manera de buscar respuestas a lo que ocurre aquí o ocurre en otros lugares es a medio de provocación. De esta manera, a lo mejor se puede producir una manifestación más rápido. Así que no estoy vacilando o jugando con lo que pueda haber aquí. Carmen, Levi, señorita Levi,
Lamento lo que pasó con usted, especialmente con su novio. Es triste que su papá, especialmente con su novio, es triste que su papá se haya opuesto al amor de ustedes dos. Lo que pasa es que tu papá quería algo mejor para ti. Y a lo mejor esa persona no era la indicada. Siento como que algo se está de mi mano. Carmen, si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Me gustaría verte. Carmen, ven, no tengas miedo, yo no te voy a hacer daño. Siento como que algo se está de mi mano. Carmen, si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Me gustaría verte. Carmen, ven, no tengas miedo, yo no te voy a hacer daño. Nadie te va a hacer daño. El daño te lo puedes hacer tú misma. Carmen, me vengo a llevar a tu novio, lo vine a buscar. Carmen, me vengo a llevar a tu novio. Lo vine a buscar. Lo estoy buscando porque él es culpable de lo que te sucedió a ti. ¿Estás de acuerdo con eso, Carmen? Si estás de acuerdo con eso, haz que la alarma suene en el cuarto. Tú no me asustas, Carmen. Haz que la alarma suene en el cuarto. Tú no me asustas, Carmen. No me intimidas, Carmen. Por años ha estado asustando a muchas personas en este lugar, pero a mí no. Yo soy diferente. Yo te reto a que hagas un ruido. Te reto a que te aparezcas. Si estás llorando en pena, penas tienes tú porque yo no siento pena por ti. Carmen, me disculpo contigo. Vamos a empezar. Carmen, me disculpo contigo. Vamos a empezar esto de nuevo. Yo sé que estabas sola. Sé que no tenías una persona con quien hablar. Un amigo, una amiga que estuviera ahí para ti. Un amigo, una amiga que estuviera ahí para ti. Mientras tú estabas pasando por esta situación con tu papá. Situación que no aceptaba tu amor por una persona pues que
era una persona de color, una persona que no era de alto nivel socioeconómico como tu familia. Pero de la única manera que yo te puedo ayudar es si tú te acercas a este objeto que tengo en mi mano, y puedas prender, por lo menos llegar a un punto 5. Y puedas prender, por lo menos llegar a un punto 5. De esa manera yo sé que estás aquí presente conmigo. Carmen, no quiero ser una persona grosera, pero solo estoy buscando respuestas. Y tú estás buscando respuestas. Vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Me gustaría que hicieras un ruido. Pero solo estoy buscando respuestas. Y tú estás buscando respuestas. Vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Me gustaría que hicieras un ruido. Sección DVP, segunda parte, en el balcón. Wow. ¿Te gusta el silencio, Carmen? ¿No te gusta que hablen mucho? ¿Te da miedo eso? Que el ambiente se siente raro. Que el ambiente se siente raro. Está como que cambiando. ¿Verdad que huele como que funeraria? Carmen, te estoy buscando. Por favor. Carmen, me gustaría ser tu amigo. Sinceramente. Creo que eres una persona que necesita la amistad de alguien. De una persona que te entienda, que pueda escuchar tus problemas. No soy psicólogo, pero puedo ser un buen amigo. A lo mejor por lo que tú has pasado, otras personas sí lo han pasado. Lo más triste del caso fue que tú no tuviste a alguien con quien hablar, con quien desahogarte, desahogar esos problemas que tú tenías con tu papá, con tu familia, que no aceptaban que tu novio no era rico, pero te prometió darte mucho, te prometió darte amor y eso era suficiente para ti. Te prometió darte amor y eso era suficiente para ti. Wow.
Siendo DVP, entrando al cuarto de Carmen. Hola Carmen, estoy en tu cuarto. De verdad, Carmen, estoy buscando respuestas. ¿Tuviste eso? Es imposible. De verdad, Carmen, estoy buscando respuestas. ¿Tuviste eso? Es imposible. Hay una cucaracha pasando por al frente de ahí, pero no lo activo. Lo que lo activo fue... No, tampoco, mira. No sé. No, tampoco, mira. No sé. Aquí la temperatura está a 75 grados, afuera estaba a 74. Estamos en un lugar cerrado. En este lugar, alegadamente personas han visto a Carmen, o la chica joven que murió aquí, en este mismo cuarto, en esas ventanas, llorando, esperando por su gran amor. Carmen, soy yo, Bruce. Espero ser tu amigo. Carmen, soy yo, Bruce. Espero ser tu amigo y poder hablar contigo en estos momentos. Si estás aquí, por favor, ¿podrías prender esas luces que están en la ventana? ¿O podrías acercarte a donde mí, alarme por la camisa, tocarme, solamente dejarme saber que tú estás aquí presente? O prenderle esas alarmas si caminas cerca. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Carmen, si ese eres tú, ¿podrías hacer un ruido más grande que te pueda escuchar? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Carmen, si ese eres tú, ¿podrías hacer un ruido más grande que te pueda escuchar? Segunda parte, EVP en el cuarto de Carmen, la chica que falleció en la Rambla. Espérate, para asegurarme.
Carmen, ¿viste cómo yo prendí esa alarma? Mírate esto, Carmen. La alarma soy yo. Carmen, de esa manera, por favor, acércate. Vamos, Carmen, por favor. Carmen, de esa manera, por favor, acércate. Vamos, Carmen, por favor. Comunícate de alguna manera. Wow. Acabo de sentir como si algo me estuviera tocando la mano. Carmen, ¿en esta área fue que caíste? Ok. Se sintió bien raro eso. Como si me hubiesen... Tengo una cadena puesta. Como si me hubiesen cogido la cadena y me lo hubiesen movido. Ok. Carmen, si ese eres tú, por favor, ¿podrías hacer esto? Carmen, si ese eres tú, por favor, ¿podrías hacer esto? Vamos, ¿podrías prender esas luces? Te reto, por favor. Carmen, Levi, Carmen Laura, Levi. Vamos, ¿podrías prender esas luces? Te reto, por favor. Carmen, Levi, Carmen Laura, Levi.
Carmen Laura. Por favor. Fuck. No sé cómo explicar eso. Yo sé que es difícil para muchas personas entender en las casas lo que está ocurriendo aquí. Pero cuando tú sientes que te están tocando, es como que, ok. Se siente definitivamente un cambio de temperatura. Sí está, mientras las horas van pasando afuera se va poniendo más frío. Pero la cuestión es que hay algunas áreas aquí que se siente caliente y algunas que se sienten frías. Probando que hay un cambio de temperatura. Y desde que empecé a decir el nombre de ella, como que se siente más tensión aquí. ¿Qué tú crees de eso, Héctor? ¿Tú sientes como que más tensión aquí? Yo siento siempre como de emoción. Como que cambió, ¿verdad? El ambiente desde que se empezó a mencionar el nombre de ella completo. Ok, Carmen Laura. Por favor, manifiéstate. ¿Hace algún tipo de ruido? Y desde que empecé a decir el nombre de ella, como que se siente más tensión aquí. ¿Qué tú crees de eso, Héctor? ¿Tú sientes como que más tensión aquí? Yo siento siempre como de emoción. Como que cambió, ¿verdad? El ambiente desde que se empezó a mencionar el nombre de ella completo. Sí. Ok, Carmen Laura. Por favor, manifiéstate. ¿Hace algún tipo de ruido? Carmen. Oh, mano. Wow. Carmen, estás aquí. Es esta ventana. Bien. Estoy sintiendo como un dolor en el estómago.